el video de la mañana, está bueno, está el enlace en Educandus y, ¿no es cierto?, está el video en YouTube. Vamos a compartir ahora. Pone lento. Y vamos al... lo cerré. Ya, estoy apretando cualquier cosa. Vamos a ir al capítulo 3, que ustedes ya tienen. También subí la clase, actualicé la clase del lunes pasado, ¿no es cierto?, los apuntes de clase, y la de hoy. Entonces, esperen que cerré, lo tenía aquí, no sé por qué lo cerré. Ya. Acá. Entonces aquí tengo clases. Y ahora... Este es el 3. Ok, ahora sí. Ya. Entonces. Ya. Aquí estamos. Aquí estamos. Seguimos entonces. Y lo que vimos recién, ¿no es cierto?, es de muestreo, muy breve. La cosa es que, en resumen de muestreo, el muestreo, idealmente, los muestreos de estudios científicos, deben ser muestreos probabilísticos, ¿ya? Los resultados de muestreos probabilísticos son los que son científicamente correctos y tienen un respaldo, digamos, ya vamos a ver, que los hace adecuados, ¿ya? Pero ahora pueden haber limitaciones para tener muestreos probabilísticos. Y muchas de las cosas, por ejemplo, no científicas, cuando se hacen búsqueda, o sea, las encuestas, por ejemplo, de opinión, normalmente no son probabilísticas. Lo que hacen es, bueno, pueden ser probabilísticas, ahora que lo estoy pensando, si es que se consiguen listas, si es que tienen listas, por ejemplo, de las casas comerciales, y entonces hacen un muestreo aleatorio de esa lista, puede ser. ¿Ya? Pero en general no son muestreos aleatorios de toda la población. También lo que se consiguen, la gente de muestreo, se consiguen listas con las telefónicas, listas de celulares, por ejemplo. En fin, pues todos esos muestreos, ¿no es cierto?, tienen sus problemas cuando no son aleatorios. Ahora, si yo hago un muestreo aleatorio de una lista de números de teléfono, lo que digo es que mi población de interés son personas con celulares, por ejemplo. Entonces, ¿no es cierto?, lo ajusto a mi población, soy sincero cuál es mi población. Y entonces el que lea dice, ya, bueno, aquí contestaron, qué sé yo, personas que tienen celulares. Hace años, hace décadas, cuando no existían los celulares, era, por ejemplo, a personas con teléfono fijo, pero se sabía que había una diferencia, había un sesgo en las personas con teléfono fijo, un sesgo socioeconómico, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que darle una vuelta, esto tiene algo de sentido común, en fin. Ya entonces repasamos algunos conceptos, yo creo que lo dejaría hasta ahí para entrar ahora de nuevo a otro capítulo dentro de la unidad 1, en este mismo punto de recoger datos. Ya nos vamos a ir a los datos, ese es el capítulo 4. Por ahora estamos viendo cómo algunos consejos útiles para la recogida. Ya. Y este es el capítulo 3, que es de diseño e investigaciones, y entonces, como siempre, se lo vamos a dedicar a alguien, y este alguien es un caballero inglés que se llama Ronald Fisher. Y este caballero inglés es un personaje muy importante para nosotros los estadísticos, nuestro como padre, puse yo ahí, padre de la bioestadística además. Él trabajó en agronomía, cuando hace muchos años, fíjense los años, él nace en 1890 y muere en 1962, él es inglés, muere, eso sí, en Australia, y es de estos personajes antiguos que eran muchas cosas: científico, matemático, estadístico, biólogo, evolutivo, dice, y genetista inglés.
se dedicaban a muchas cosas en ese tiempo. Ser científico había que, digamos, hacerle todo un poco, digamos, había menos especialización de los científicos. Y hizo, bueno, como decía, importantes contribuciones en cómo diseñar estudios, en los tiempos en que el diseño de estudio era bien incipiente, y él trabajó en una estación de agronomía donde recién se hacían estudios agronómicos, donde se probaban, ¿no es cierto?, qué manera de cultivar era óptima, ¿no es cierto?, con cuánta agua, si se le echaban o no le echaban, qué sé yo, nutrientes, fertilizantes, cuánta luz, en fin. Y ahí hay un libro de él de diseño e investigación, entonces él es nuestro padre, y él hizo contribuciones en muchas áreas de la estadística, así que él va a aparecer todo el tiempo, ¿sí? Muy importante en la estadística, muy. Ya. Señor, el caballero Ronald Fisher, es caballero porque le dieron un premio, ¿no es cierto? Es un nombramiento inglés. ¿De qué vamos a hablar hoy día, o esta tarde, a esta hora? Bueno, vamos a distinguir una distinción bien fundamental entre los estudios observacionales y los estudios experimentales. ¿Ya? Cuando uno decide hacer estudios, se va a encontrar con la realidad. Y entonces, preferimos los estudios experimentales, pero a veces no podemos, tenemos restricciones éticas para hacer diseño experimental. Entonces, ya, esa es una gran subdivisión. Dentro de los observacionales hay algunas divisiones que vamos a ver. Después, también vamos a hablar de los tipos de variables. En la mañana hablamos de variables. Nosotros vamos a hacer mediciones en las unidades. Bueno, esas mediciones no vamos a hacer una sola medición. Vamos a hacer más de una y normalmente nos interesa la relación entre esas unidades. Y entonces vamos a distinguir las variables que se llaman Y de las X. Y vamos a ver tipos de diseño o de estudio observacional. ¿Ya? Muy breve. Ustedes tienen un curso de meteorología en la investigación, ahí debieran trabajar más estas cosas. Yo ahora lo que quiero, lo que necesito, yo les cuento, les enseño, les reviso lo que a mí me interesa, porque en estadística significa, digamos, la vamos a utilizar de distintas maneras, algo así. Así que es bien rápido, los apuntes hablan un poquito más de diseño experimental y cosas que no vamos a hablar, pero hay algunas cosas que nos interesan, y esas las vamos a revisar. Y para como estimular la conversación, tengo aquí, recojo, hace tiempo que no lo hago, pero noticias del Mercurio, es del diciembre del 2000, hace tiempo, pero es una noticia que sí, que puede salir varias veces. Ya. Primero dice, los celulares, el titular, la cuña, como le dicen, es los celulares no producen cáncer. Súper buena noticia. Después dice, 2 investigaciones demuestran que hablar por celular no tiene relación con tumores cerebrales. Ya, y entonces ahí yo leo, 2 investigaciones, ¿ya? Y lo otro con tumores cerebrales, no con cáncer en general. Entonces, ya, hay que siempre leer la letra chica. Y después dice, no se habían publicado hasta la fecha datos tan concluyentes. Arriba dijo que demuestren, ahora dice tan concluyente. Pero hay que repetir los estudios periódicamente, dicen los expertos. Ya. A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, primero, yo dudo de que 2 estudios demuestren algo. Vamos, la estadística, los estudios científicos, no son tajantes, no después de 2 estudios yo puedo decidir algo. Y por ejemplo, les cuento, yo he trabajado hartos años en cáncer, ahora no, ahora el COVID nos tiene atrapada, me tiene atrapada, pero he trabajado muchos años en epidemiología del cáncer. Y existe una agencia internacional de investigación de cáncer que está en Francia, la IARC, International Agency for Cancer Research, o Research of Cancer, IARC, IARS.
RC, perdón. Ya. La IARC publica más o menos anualmente, más o menos, bueno, estudios, resúmenes, ella nos entrega noticias y hay grandes resultados de la IARC, donde nosotros aprendemos sobre cáncer y sus factores de riesgo. Bueno, no son 2 investigaciones las que se hacen para determinar si los celulares producen o no cáncer o tumor cerebral, son muchas, y de muchos tipos, y en varios países, y con distintas variables, y en fin, o sea, llegar al consenso en ciencia no es después de que rechazamos una hipótesis nula, no, es después de muchos. Y hay por ahí, en metodología de la investigación debieran ver, o no sé si ustedes tienen epidemiología, hay pirámides de consistencia de los estudios, niveles de evidencia de los estudios. Y entonces, vamos a ver que, bueno, por ahí debería sacar la pirámide. Hay estudios que entregan poca evidencia y otros que entregan más, ¿ya? Entonces, en todo esto es re importante el diseño del estudio. Yo necesito realmente ponerme a pensar bien y alimentarme de otros estudios para decidir cómo diseño un estudio. Yo no les voy a enseñar cómo diseñar un estudio, no. Y tampoco creo que sea una materia de pregrado. Sí, algunos conceptos, sí, en metodología de investigación debieran hablar, pero no es algo que uno lo haga en pregrado. Normalmente esto ya es con un posgrado, ¿no es cierto? Es algo complejo, delicado éticamente también, en fin. Entonces, son muchas las variables, pero quiero algunos conceptos que vean. Ah, mira, ahí está la IARC. Ya, no me acordaba que lo había notado. Ya, si quieren, si les interesa investigación sobre cáncer, entren al sitio de la IARC, hay publicaciones en español y pueden aprender de todo tipo de cáncer, ¿sí? Yo solía ser ese mi línea de investigación y ahora la tengo abandonada. Ya. Entonces, lenguaje de estudio, primer gran definición, ¿no es cierto? La diferencia entre observación y experimentación. Como hablaba de los niveles de evidencia, Clara, no sé si es obvio para ustedes, pero los estudios experimentales dan mayor nivel de evidencia que los estudios observacionales. Nada que hacer. Pero los estudios observacionales son muchas veces la manera de hacerlo. Entonces, revisemos. Ya hemos hablado de unidades, son los sujetos de los cuales tomamos medidas dije sujeto, pero dice objeto. Objeto o sujeto de los cuales tomamos medidas u observamos. Observamos, medimos, clasificamos, etc. Si las unidades son personas, nos referimos a ellos como sujetos, ¿ya? Hay gente que no le gusta la palabra sujetos, pero en salud muchas veces dicen paciente, pero paciente tampoco nos gusta como palabra por el término así como paciente, como que no hace nada. En ese sentido, sujeto es mejor. Participantes también cuando son estudios, en fin. Y entonces vamos a tener que en un experimento diseñado, él o la investigador, investigadora, maneja las variables vinculadas, y eso es importante, las variables vinculadas a las causas en las unidades para observar la respuesta. Esto lo voy a subrayar. Él maneja. Entonces, en un experimento, él o la investigadora, ¿no es cierto?, toma decisiones acerca de las variables que tienen que ver con las causas, ¿ya? Entonces, yo, supongamos, agrónoma, ¿no es cierto?, me dedico a la investigación sobre nutrientes de los tomates, no sé, o qué hace tener el mejor tomate talquino, por supuesto. Y entonces, yo voy a manejar, por ejemplo, voy a cultivar tomates de la especie tanto, con más luz, con menos luz, con más agua, con menos agua. Ahora el tema del agua es grande, sé que a veces se trabaja mucho cómo bajar el agua, ¿ya?
Y entonces yo tomo decisiones de las condiciones experimentales, que se llamarían, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, ya, voy a poner aquí entre paréntesis, investigador toma, no, voy a poner, toma decisiones o maneja condiciones experimentales. Y los estudios experimentales son los que tienen mayor nivel de evidencia. Voy a poner aquí. Tienen, mayor nivel de evidencia. Me gustaría buscar, debiera ser simple, me dieron gana ahora, perdón que me distraiga, pero me gusta distraerme. Es que en inglés puede que no lo encontremos. Pirámide de evidencia científica. A ver si lo encuentro de una. Vamos a buscar en imagen. ¿Ya? Y entonces, ya aquí, por ejemplo, están los odontólogos. Mira, aquí hay uno que en grande no necesitamos ni bajar, pero dice abajo, ya, tienen poca evidencia las revisiones sistemáticas. Eso es bueno hacerlo, pero no aporta mucha evidencia, es una revisión. Los ensayos clínicos son experimentales. Las revisiones sistemáticas de estudios observacionales y las observacionales. Ya, espérate. Es al revés. Ya. Es que me llama la atención, pero sí, ya. Estoy improvisando un poco, así que tengo que asumir el riesgo de improvisar. La parte más baja es el que aporta mayor evidencia, tiene sentido. Ya. Aquí dice que la mayor evidencia son las revisiones sistemáticas. Ya, está bien. Eso es algo más o menos moderno, digamos. Cuando yo estudiaba estadística, años 80, no había acceso a información que tenía hoy día. Entonces, igual todavía me sorprende, pero sí, se hacen muchas. Entonces, revisiones sistemáticas. La IARC hace revisiones sistemáticas todo el tiempo. Ya, y entonces, ¿qué es eso? Es que revisan varios estudios, muchos, decenas, depende del tema y más o menos. Los ensayos clínicos normalmente alimentan esas revisiones sistemáticas. También aporta harta evidencia. Después, las revisiones sistemáticas de estudios observacionales. ¿Se fijan? Los estudios observacionales quedan más en una menor y las observacionales como que es lo que menos aporta. Ya, aquí hay un montón de cosas, distintas pirámides dependiendo del tipo de estudio. Ya, quería mirarla porque creo que es bueno traerla a colación. Ya, pero no distrae, ya. Estamos haciendo lo más grueso de todo, distinguir experimento de estudio observacional. El estudio observacional, entonces, en contraste con los experimentos, el investigador no tiene manejo de las variables, simplemente observa las unidades y registra la o las variables de interés. ¿Ya? Voy a poner la o las, porque variables de interés. El investigador, la investigadora, asumémosle el lenguaje inclusivo, no trata de manipular o influenciar la respuesta. No puede, o sea, está así, está amarrado de manos, yo solo me ocupo de hacer observación. Ya. Y entonces ustedes dicen, bueno, simple, siempre voy a hacer experimentos, pero veamos un ejemplo que me gusta. Hay ejemplos que me gustan más y otros que no me gustan tanto. Aquí les voy a subir a internet, aquí abajo, un paper, que es una lectura recomendada, acuérdenme si no lo hago, que se llama Medición de los riesgos del tabaco en la salud. Es algo que está hace tiempo, una publicación de una revista de la Organización Panamericana de Salud, y que es muy interesante desde el punto de vista científico. Y aquí resumo brevemente. Dice, en el siglo XV, poco después de la introducción del tabaco en Europa, se pensaba que el tabaco tenía virtudes medicinales, así tal cual. Los médicos y las médicos y médicas recomendaban el tabaco. Pero en los años 50
dos investigadores ingleses, el doctor Doll y el doctor Hill, los dos eran hombres, publican un estudio en una revista que es la British Medical Journal, que es muy, muy importante, donde ellos dan cuenta de haber observado, ¿no es cierto? En un estudio dice de numerosos de numerosos casos de cáncer pulmonar, que 70% de estos enfermos eran antiguos fumadores, ¿ya? Y bueno, y hay ellos mismos quizás eran fumadores, no es tan raro que los investigadores, o sea, los médicos, entonces parten ellos observando algo, dándose cuenta de algo, y entonces recién en los años 50, aunque a mí me gusta la historia de la epidemiología del tabaco, es súper interesante, hay publicaciones de la Alemania nazi de antes de los 50, donde también se publicó cosas anti-tabaco. El problema es que Hitler, en su obsesión por la raza pura, justamente prohibió el tabaco, y entonces después, post, digamos, los tiempos nazis, como que se escondió, ya no se estudiaba, no, hubo como una inhibición de hacer estudios, de continuar las hipótesis que manejaba o los principios de Hitler por ir en contra de él, digamos. Y eso un poco frenó la investigación. Entonces, la verdad es que yo eso lo conocí no hace tantos años. Los clásicos investigadores alrededor del tabaco son esta pareja de Dolly Hill. ¿Sí? Si Dolly Hill sale por todos lados. En un curso de epidemiología es muy probable que les hablen de Dolly Hill. Pero fíjense, en los años 50 esto, 1950, y como digo, ya habían evidencias anteriores. O sea, y todavía seguimos fumando, o sea, no basta la evidencia, no basta una publicación para dejar de fumar, no basta el conocimiento para hacer cambio en la población, y también está el tema de las tabacaleras, ¿sí? Porque ¿qué han hecho las tabacaleras? Se han ido yendo de los países a medida que las leyes los han ido echando. Y así como recuerdo con rabia, digamos, como en Chile, después han habido sucesivas leyes antitabaco, porque Chile suscribió tratados internacionales, entonces se ha visto obligado, parte de cumplir los compromisos, ¿no es cierto?, a hacer leyes que promuevan la cesación del tabaquismo, pero ha pasado mucho tiempo después de todo esto, o sea, son muchos los años y las décadas, y hemos tenido mucho que sufrir. Yo fui fumadora, ¿no? O sea, tengo que confesarlo, ¿no? Porque en mi entorno se fumaba mucho, mi padre fumaba adentro de la casa muchísimo, partía temprano en la mañana, mi madre entonces nos amamantó a todos oliendo a cigarro, ella no fumaba, pero mi papá sí. Entonces, bueno, ¿no es cierto? La cosa cultural ayuda mucho a fumar o no fumar. Bueno, este es un tema que me interesa, que si a alguien le gusta, me encanta, es muy interesante además ver cómo las tabacaleras han ido de los países, o cómo, por ejemplo, ellos giraron la publicidad al tabaquismo. Primera era el macho del Marlboro, era un caballo, era el cowboy, era el choro. Y después inventaron la figura de la mujer fatal, y entonces eran los cigarrillos mentolados, y las mujeres así como bacanas eran las que fumaban. Y eso es todo fríamente estudiado para que nosotros, corderitos, corderitas, fumemos. Así que ojo, las tabacaleras son realmente siniestras. Y no solo las tabacaleras, desgraciadamente. Ahora, ya lo hemos estado entendiendo en los últimos años, décadas quizás, que la industria alimenticia se está portando igual. O sea, la industria en todas las gaseosas, toda la cosa el procesamiento alimenticio ha demostrado muchísimo su contribución a todas las enfermedades crónicas, ¿no es cierto? A la obesidad, diabetes, cáncer, en fin, ya. Esos son mis minutos donde yo trato, se fijan, no son netamente estadísticos, pero yo quiero hacer los enlaces con ustedes.
¿ya? Leslie me dice que la obesidad es una pandemia hace muchos años y es por culpa de las cadenas de comida rápida. Cadenas de comida rápida, supermercados, o sea, ¿dónde está la opción saludable? ¿Cuál es el acceso que yo tengo? Entonces se hablan, yo participé en una tesis donde se hablaban de desiertos alimentarios, porque hay poblaciones, ¿no es cierto?, donde el acceso a comida es chatarra. Entonces el valor de las papas fritas, ¿no es cierto?, no sé, es larga la historia, pero exactamente, sí, gran... Y los estudios de enfermedades crónicas justamente nos han nos llevan por ahí, ahí está todo la ventaja de los estudios observacionales. Bueno, entonces, la pregunta era, yo con la información que tenemos hoy día de cáncer y cigarrillo, ¿puedo diseñar un estudio experimental para investigar influencias del tabaco en las personas? ¿Sí o no? ¿Qué les parece a ustedes? Yo ¿Podría creo yo que no. participar? Estamos interesados en saber cómo se modifica el perfil lipídico entre fumadores y no fumadores, y yo decida someterlos, invitarlas a ustedes a participar en un ensayo clínico al respecto. ¿Se puede? Hay una persona, no voy a decir quién, que dice que sí. No, no, es un gran no. ¿Y cómo no? Porque claro, de poder, entre comillas, de poder se puede. Lo que pasa es que hay razones éticas para que no se haga. Y ahí ustedes, no sé si tienen muchas oportunidades, pero también ese es un tema anexo muy importante cuando, si ustedes piensan ser investigadores, es eh, la ética científica. La ética científica, y hay leyes de ética científica. Chile aprobó una ley, una última ley el 2016 para humanos, la de los animales está pendiente y es una deuda, ¿no es cierto? Porque tenemos que regular, ¿no es cierto?, lo que se puede y no se puede hacer en ciencia. Porque, ¿no es cierto?, y entonces hay principios éticos que dicen que no podemos hacer estudios si sabemos que el daño es mayor que el beneficio. Y entonces han pasado muchos años en que los beneficios, porque nosotros ignorábamos algunos problemas, ¿no es cierto? Se decía que el beneficio era mejor que el daño, era más importante que el daño. Bueno, no, eso tiene que estar demostrado muy detalladamente. Una persona me dice, siento que la ética ha frenado muchos estudios favorables para el ser humano. No, al revés. Siento comunicar que no, ha sido al revés. La falta de ética ha impulsado muchos estudios que han sido dañinos para los seres humanos. Pero yo sé, o sea, atiendo esa frase porque sé también que, por ejemplo, yo fui, y por eso hablo con propiedad, digamos, fui la presidenta del comité científico de la Universidad de Talca por, no sé, como 10 años. Por ahí tengo que sacar, sí, 10 años más. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que ahora hay fuerzas que impulsan a los y las investigadores a publicar. ¿Ah? Y entonces, a veces, esa fuerza externa hace que los y las investigadoras tengan mucho interés por hacer investigaciones que no necesariamente son éticas. Hay historias bien tremendas y ojalá ustedes tengan, nosotros el año pasado no se hizo, hemos organizado con el Departamento de Salud Pública jornadas de bioética transversales a todas las carreras de salud pública, ¿sí? El Departamento de Salud Pública, ustedes seguro ya han tenido cursos con ellos, hacemos jornadas transversales donde hablamos
la historia de la bioética es bien interesante, esa otra área que a ustedes les podría interesar, les recomiendo que si quieren bibliografía, les puedo mandar, ¿sí? Alguien dice Da Vinci ignoró la ética y gracias a eso tenemos estudio de anatomía. Bueno, claro, Da Vinci podría haber tenido el respaldo o la disculpa, eran otros años, ¿no es cierto?, de la falta de conocimiento y por lo tanto lo que él hacía, claro, mostraba beneficios. Pero es que ahora tenemos que ser capaces y hay modelos, ¿no?, para simular, ¿no es cierto?, y para entender las cosas, no necesariamente, bueno, matando a seres humanos, por supuesto, ni a los animales. Entonces hay reglas bioéticas que protegen la vida de los seres humanos y de los animales. Eso, hay convenciones, se han habido, bueno, Hitler fue una persona que experimentó con seres humanos y fue horrible, ¿no es cierto? Y de ahí están los juicios de Nuremberg, y después de eso hay un tratado de Nuremberg, que son uno de los primeros tratados, no primeros, pero uno de los importantes tratados bioéticos que llama a la protección de seres humanos. Y ahora, incluso con eso han habido horrores, bastantes horrores en el mundo. Ya, y eso, se pueden evitar con la tecnología, ¿sí? Entonces tenemos que buscar maneras de experimentar protegiendo a los seres vivos en general, ¿sí? Eso se puede hacer, hay maneras. eh, ya, pero yo dije que iba a atender la frase de que había frenado la ciencia. Sí voy a tomar el punto porque la ley del 2016, restringe muchísimo los estudios, por ejemplo, en poblaciones vulnerables o, por ejemplo, con síndrome de Down. Y yo tengo cercanía con una activista de una organización de síndrome de Down, y ella se ha quejado mucho porque ellos necesitan investigaciones para ellos. Y entonces, claro, no podemos también caer en el exceso de protección cuando además se ha mostrado que las personas con síndrome de Down es una condición que no necesariamente atenta contra el discernimiento de la persona, y entonces la persona pudiera asentir a participar en estudios. En fin, ese es un tema que me puedo quedar largamente, la historia, o sea, usted ojalá yo les prenda ideas, los interese y ustedes googleen cosas, se interesen, porque ustedes tienen que buscar, ¿no es cierto?, cultura más allá de lo que es una clase, más allá de lo que son los apuntes, además las conexiones, ¿no? Ustedes se están formando, entonces ustedes tienen que hacer miles de conexiones diarias para ir haciéndose como su carácter científico, ¿ya? Entonces, tenemos restricciones éticas para hacer estudios experimentales, y entonces eso nos obliga y ha desarrollado mucho los estudios observacionales. Ahí está muy desarrollado, y ahora hay grandes estudios, se hacen estudios de seguimiento a las personas, ¿ya? Se las observa y se las sigue. Y aquí en Molina, la Universidad Católica con la Chile y también la Católica del Maule participa en un estudio muy grande que se llama Mauco. El estudio Mauco, que también, si hay alguien de Molina por aquí, no sé si alguien de Molina que ha escuchado, que le ha tocado, que su mamá, que su tía, que su papá, no sé, alguien está en Mauco. Ahí están haciendo estudios observacionales de largo plazo. Se han hecho mucho en el mundo, de décadas, de familia, de sus hijos, los nietos, etcétera, y con eso sabemos muchísimo. Toda el área cardiovascular, por ejemplo, tenemos grandes avances en la ciencia gracias a estudios observacionales de largo aliento. En Chile no tenemos tantos, nos gustaría tener más. Ya. Entonces, otro punto importante para hoy.
es distinguir que a veces, ¿no es cierto?, muchos de los estudios observacionales o experimentales se hacen para detectar relaciones entre dos o más variables. Y entonces vamos a distinguir dos variables muy especiales, que son la respuesta o dependiente, que se denota con una I mayúscula, de la explicativa o independiente, que se denota con una X mayúscula. Quizás han escuchado o van a escuchar más lo de dependiente o de independiente. A mí no me gusta ese nombre, prefiero variable respuesta o explicativa, pero son sinónimos. Primero, la respuesta. La respuesta es la que mide el resultado de un estudio, ¿ya? Entonces, si yo estoy estudiando la relación entre tabaquismo y cáncer pulmonar, la dependiente o respuesta va a ser el cáncer pulmonar. Algunos van a tener cáncer, algunos no van a tener cáncer. Y entonces va a ser una variable, por eso variable, ¿ya? Luego dice, bueno, en general creemos que la variable respuesta depende, y nos interesa estudiar que si esa variable respuesta depende de otra variable que llamamos explicatoria. Y entonces la explicatoria es la variable que creemos que explica o causa, ¿ya? Y quizá voy a ponerle aquí comillas a la causa, los resultados observados. ¿Por qué le pongo comillas a la causa? A causa, porque, por lo mismo que he dicho, cada estudio aporta evidencia, pero no define, o sea, no demuestra causalidad. Por eso partí hablando de ese estudio, o sea, esa noticia en el Mercurio que habla, estudios demuestran. En general los estudios no demuestran, aportan evidencia, pero no demuestran. Pero yo puedo estar pensando en un agente causal, y entonces mi variable explicativa es el agente causal. Por ejemplo, queremos ver factores de riesgo, dijimos, de cáncer, si fuma o no fuma, esa sería una variable que explica, ¿ya? Fuma o no fuma, tengo personas que fuman, personas que no fuman, y investigo en ellas si tienen cáncer pulmonar. ¿Mm? Ya. Entonces usamos la palabra explicatoria, se fijan, más que demuestra o causa, explica, ¿ya? Ya, y entonces aquí, por ejemplo, no, aquí está resuelto. Vamos a esconder esto, la primera parte. Acá. Dice, humo del cigarrillo produce caries en niños. Esto es del 2003. Ya, leo el puro titular. Ya, bueno, o un poquito más. Los menores expuestos al tabaco tienen concentraciones altas de cotinina, en un producto de la nicotina que favorece el problema. Primero, ¿es un estudio observacional o experimental? Con lo ya dicho, ¿podríamos someter a niños a estar respirando humo de cigarrillo para ver si tienen caries o no? No, supongo. Asumo, apuesto que en el chat dice no. Claro, es observacional porque no podemos someter a niños a experimentos de ese tipo, ¿sí? De ninguna manera. Entonces, un estudio observacional. ¿Y cómo lo explico? ¿No es cierto? Porque no hay manejo experimental. ¿Qué puse aquí? Puse ya aquí. Aquí le puse. Vamos a usar este. Aquí. Ups. Ahí. Ya, dice, es un estudio observacional. No hay manejo de variables, ¿sí? Entonces aquí lo que dice, a ver, la exposición al tabaco, ya. Aquí lo que tiene que haber sido hecho es que simplemente no van a casa y preguntan, ¿fuman aquí las personas, hay fumadores? Esto ya ha ido desapareciendo, ¿no es cierto? Y ya casi las personas no fuman dentro de la casa. Eso, y no es tan nuevo, o sea, hace 20 años, hace 30 años, todavía se fuma. Bueno, cuando yo era chica, y eso ya hace 50 años, los adultos sí fumaban en las casas. Pero hasta hace ya, yo diría 20, 30 años ya casi nadie fumaba.
Y si fuma dentro, probablemente es porque es adulto mayor, alguien que está muy consumido con la nicotina y que no puede nomás, ¿sí? Y de repente hay casos, a mí me ha tocado. Entonces, estudio observacional, no hay manejo de variables. Bien. ¿Cuál sería la variable explicativa? Y ahí cuando piensan en variables, acuérdense que la variable es algo que se observa en las unidades. ¿Quiénes son las unidades? ¿O cuál es la unidad en este caso? Vamos a anotarlo. Este estudio para ir practicando, ¿sí? Yo voy a poner cosas como esto, ¿sí? Con donde hago, muestro estudios, ¿cuál sería cuál es la unidad de este estudio? O de este estudio, o cuál es la unidad de estudio. ¿Cuál sería la unidad de estudio aquí? ¿Alcanzan a ver ahí? Se ve un poquito. Dice niños, ¿sí? Claro, y aquí dice menores, niños o niñas, menores, voy a poner de 4 a 11 años. Niños, niñas, menores, o sea, no menores, de 4 a 11 años. ¿Se fijan? Ah, está definido, esa es la unidad de estudio. Ya, ¿cuál es la variable explicativa? Y entonces aquí dice, menores expuestos al tabaco tienen concentraciones altas de cotinina, que es un producto de la nicotina. ¿Ya? La variable explicativa. Y entonces, ¿qué se les mide a los niños? Cuando miro claro, aquí dice humo del cigarrillo, ya, sí, el humo del cigarrillo, pero tengo que tratar, si es que puedo, de ver cómo aterrizo eso. ¿Qué se midió? Si tengo acceso a algún detalle, busco, ¿qué se midió? Y aquí, muy bien, Diego dice, se mide, ¿no es cierto?, la concentración de cotinina. Eso es lo que se mide. Ah, lo debo tener más abajo. La variable explicativa X es la exposición al tabaco, ese es como el tema, esa es la variable de interés, y yo como investigador tengo que aterrizar. ¿Cómo la mido? La mido a través de la concentración de cotinina. Ya, y ahí les pongo una recomendación, esto es del año pasado, pero me sirve, agregar unidad de medida si se conoce. Yo dije que yo iba a ser obsesiva con la unidad de medida. Es muy importante que ustedes se acostumbren siempre a la unidad de medida. MLCC, litro, decilitro, mililitro. Es muy importante que siempre quede bien establecido cuál es la unidad de medida. Bien. La variable respuesta. Ay, se me aparece la variable respuesta, la I. ¿Cuál será la I ahora? Estoy moviéndome por otro lado. ¿Cuál será la I? Aquí me quedo. Aquí. Variable explicativa, ya lo tengo. Variable respuesta. Era humo de cigarrillo produce caries. Ustedes saben que caries es singular, ¿sí? Se llama la caries, no carie y caries. Eso no lo aprendí hace tanto tiempo. Presencia de caries. Muy bien. Entonces, carie de alguna medida, perdón, con alguna medida. Hay distintas mediciones para el número de caries, pero el número de caries sería adecuado. Número de caries, ¿sí? La unidad de estudio, claro, niño de 14 años, eso ya lo tenía. ¿Ya? La unidad, digo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de preguntas les voy a hacer. Variable, unidad, respuesta, en fin. Eso es importante que vayamos. Y en la variable me importa, ¿no es cierto?, el que incluya la unidad, y el que me traten de ser específico en qué es lo que se mide. Entonces, te fijas, caries, así genérico caries, no me sirve, porque caries, ¿qué es su caries? No sé. ¿Qué es lo que mido? Bueno, voy y les mido, les cuento el número de caries. Ya, eso es una variable. Ya tienen que pensar qué voy a identificar en esta persona. ¿Ya? Eso
Y aquí quedan algunos temas, eso es como lo esencial, quedan, bueno, un tema que todavía me importa, no sé cuánto le vamos a dar de importancia. Este tema no me importa mucho, pero les voy a hablar. Es un tema que en el curso de metodología e investigación debieran hablar, que es el tema de la confusión. Eso es más de epidemiología, pero es bueno mencionarlo. Cuando yo estoy analizando relaciones entre variables, siempre tengo que tener muchas antenitas paradas porque pueden haber terceras variables que confunden la historia, que hacen que yo crea A y la cuestión es B, ¿ya? Y esas se llaman confundente o de confusión, porque confundente yo creo que en español no existe. Voy a poner variable de confusión, ¿ya? Hay muchas de estas palabras que en inglés suenan bien, pero en español, ya, variables de confusión. Confusión. Vamos a llamarle mejor. Ya. Y dice, es una variable cuyo efecto de la variable respuesta, y voy a poner aquí, no puede ser separado del efecto de la variable explicativa en la variable respuesta. Entonces, para mí, la variable confusión es como una triangulación, como que se mete entre medio. Y entonces dice, a ver qué dice aquí, dice, si observamos que las madres que fuman durante el embarazo tienen hijos de menor peso que madres que no fuman durante el embarazo, ¿ya? O sea, fuma o no fuma, hijos con peso, ¿sí? Aquí tendríamos que voy a ver si el bajo peso al nacer, ¿no es cierto? O el peso al nacer, ¿no es cierto? Tiene su origen en madres que fuman, ¿sí? Fumar. Fumar, sí o no, es una variable, insisto. Fuma, sí o no, fumar, sí o no, siempre tengo que, no, porque si todos fumaran no me sirve, ¿sí? Ya. Entonces voy a poner como variable fumar, sí o no, peso al nacer en gramos, ¿ya? Porque nos acordamos de que yo molesto con la unidad. Ya. Y entonces, puede ser que yo observe una relación, y creo que eso se ha observado, que hijos de madres fumadores tienden a tener menor peso. Pero puede ser que esas madres fumadoras tengan mala nutrición. ¿Se fijan? Pueden ser madres, ¿no es cierto?, de niveles socioeconómicos bajos, madres deterioradas en muchos sentidos. Y puede que no sea el tabaco el problema, sino los otros, una mala nutrición. Ahora eso no se ve tanto, las malas nutriciones se ven más por exceso que por defecto, por déficit, pero puede que esté medio antiguo ¿ya? Y entonces pudiera ser que la confusión sea tener mala nutrición. Hay N ejemplos para esto, como lo digo, les dejo para el curso de epidemiología o de metodología de investigación, pero siempre hay en salud, típicas variables de confusión son el sexo y la edad. Entonces, generalmente los estudios o toman en cuenta el factor sexo, por ejemplo, o qué hacen, y que a veces nos perjudica a las mujeres, que estudian solo hombres, por ejemplo. Típico, ha habido un sesgo en la historia de la investigación, un sesgo hacia estudios en hombres. Como esperando después lo hago en mujeres, y nunca se hacen, algo así. Ahora, en general, se exige paridad en los estudios, digamos, o sea, si va a estudiar, bueno, cuando se puede, por supuesto, si va a estudiar, ¿no es cierto?, lo que sea, COVID-19, estudia hombres y mujeres, no solo hombres. Otra variable de confusión clásica en salud es la edad, ¿ya? Si ustedes, ¿no es cierto?, por ejemplo, las mismas madres, si ustedes no toman en cuenta la edad de esas madres, es probable que las madres que tienen bajo peso al nacer los niños sean más jóvenes, más viejas, más añosas, como se dice, ¿sí? En fin, ¿ya? Entonces siempre, aquí en ciencia, si hay algo que yo tengo que trabajar firmemente, es sobre cómo ponerse en todos los escenarios, todas las variables. La ciencia, en ciencia y en salud, ¿no es cierto?, los fenómenos no son así como
univariable o dos variables, ¿no? Generalmente las cosas son con hartas variables. El tema, por ejemplo, que partimos hablando del uso celular. Hay un problema ahí de temporalidad, para, ¿no es cierto?, el tiempo que se demore, pero además de muchas variables involucradas. Y entonces es difícil aislar. ¿Ah? Normalmente vienen así como en paquetes. Bueno, así que, bueno, de la confusión no le voy a preguntar porque este no es un curso de metodología e investigación, pero es para que tengan ojo de que aquí, además, en este curso, vamos a hablar, no alcanzamos a hacer estadística multivariada, que es, para un buen curso de estadística, ustedes necesitan estadística multivariada. No alcanzamos. Entonces, todo el foco de este curso es de una o dos variables. Entonces ustedes van a creer que la cosa es tan fácil con dos variables. No, así no vamos a ir muy lejos. Ya, aquí hay un ejemplo que se los dejo a ustedes, porque la hora corre y debiera... Ya estamos en la hora. Ya estamos en la hora, claro. O sea, en la hora que dura 50 minutos, ¿no es cierto? Pero ya estamos... Nos queda un solo temilla que es importante, pero que en estos cursos que son muy acelerados, no lo... Así siempre tengo que tomar la decisión. Es algo que importa, pero es más de diseño e investigación, así que también se lo vamos a traspasar. Después me cuentan, cuéntenme cuándo, o si ya hicieron, o si van a hacer el curso de metodología e investigación. Yo debiera contactarme con el profesor o la profesora, porque podríamos ahí hacer algunas triangulaciones, sería bueno. Si les toca después, si les toca antes, sería bueno ahí conectarnos con ese profesor o profesora. Ya. Así que esto se lo voy a dejar al curso de metodología de investigación. Después algo hablamos de diseños experimentales, la importancia, y ahí lo único que y me importa muchísimo, es la importancia del grupo control en los diseños experimentales. Muy importante. Porque no saco nada con investigar a todos los fumadores de este mundo si no investigo a los no fumadores. No hay ninguna posibilidad, y ahí cuando justamente ahora está la polémica con la invertimina o algo así, que es un fármaco que se supone que alivia las consecuencias del COVID, ahí es fundamental tener ensayos clínicos. Sin ensayos clínicos, que son estudios experimentales, no puedo decir nada, la ciencia no se alimenta, bueno, puede estimular el interés en los casos, ¿no es cierto?, la casuística, pero para aprobarlos tiene que haber estudios bien planificados y con controles. Ya, ahí está un poco eso. La asignación aleatoria, muy importante en los ensayos clínicos, pero de nuevo eso se lo dejamos para metodología. Ya, gracias por contarme. Próximo semestre, metodología e investigación, ya. Sí, sería interesante tener una conversación. Ya, no he hablado de la asignación aleatoria de los diseños clínicos, muy importante que si yo voy a tener un grupo tratado y un grupo control, tengo que asignar aleatoriamente a los grupos. No puedo decir, tú que te ves tan sanito y rozagante, te voy a dar el tratamiento experimental, tú que te ves muy debilitado, te vamos a dejar con el placebo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, los estudios de vacuna, creo que se terminó. Los estudios de vacuna ahora, por ejemplo, la ética, aquí se estaba haciendo un estudio para la Sinovac, y tan pronto, ¿no es cierto?, como fue aprobada la vacuna, se dejó de usar placebo. Entonces había un grupo en placebo y a todos ellos se les vacunó. Ya, y hay sesgo del experimentador, y hay un montón de clases, y ese chiste que es simpático no voy a pasar. No, ya les voy a mostrar el chiste. El chiste que yo encuentro cosas por ahí. Este chiste, o esta caricatura, digamos, estadística, muestra a un cirujano listo para operar a un paciente. Esto es un ensayo clínico, y entonces la enfermera le dice, pero doctor, o el cirujano, ¿está seguro que a esto se refería el investigador, el estadístico con el doble ciego? Porque en los estudios experimentales lo ideal es que la persona, el sujeto que está siendo tratado y el investigador no sepan en qué grupo está, para que no haya influencia
de nada, que yo no me crea, ya, yo estoy en el grupo experimental, entonces me voy a sanar más rápido, o para que el investigador me observe de manera distinta. Fíjense que el chiste está bastante sexista porque aquí todas las ayudantes son mujeres y los que están ahí haciendo la tarea dura son hombres. Así que lo deberíamos eliminar. ¿Hay alguien que me apoya por la emoción de eliminarlo? Claro. Sí, podría haber sido una de estas dos, debiera haber sido hombre, o mejor aún, debiera haber sido una cirujana, ¿no es cierto? Eso. De hecho, pucha, los secos para ser cirujanas deben ser altos. Y claro, y tienen faldita, no, supongamos con que está claro, no, mal. Vamos a sacar se elimina. Ya, yo no me voy a, como digo, no me voy a, esto nomás les quería contar, aquí hay algo, no sé si sirve el cuadrito, lo pueden ver después. Creo que con eso está bien. A mí, se fijan, yo, las primeras clases, ya vamos, guardemos, las primeras clases, ya, no pueden que, no, ayuda, no, ya, vuelvo a ustedes. Ya, con eso ya vamos a cerrar. Estos 3 primeros capítulos son capítulos conceptuales, ¿sí? Y esta es una recomendación de mi querida Marta Aliaga. La idea es meterles hartos conceptos al principio y después trabajarlo. Ese es el punto, ¿sí? Después practicar, trabajar, pero ya aquí ya, digamos, después van a seguir saliendo conceptos, sin duda, pero van a ser más dentro de la práctica. Aquí con esto cerramos, hacemos como un paraguas, digamos, de conceptual, de los cuales vamos a nosotros colgarnos todo el tiempo, ¿ya? Pero con esto cerramos lo conceptual fuerte, y nos vamos a ir a los datos la próxima semana, capítulo 4, súper práctico, súper fácil, súper entretenido, súper necesario, todo con él. Mañana practicamos la prueba, que es esta prueba que es como de lectura crítica. Acuérdense de mí, mándenme algún paper. Sí, sería súper bueno. Voy a